Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Mi nombre es Pau Penedo, soy host de Academia Welcome. No voy a hablar mucho, pero sí voy a estar para asistirlos en el chat para cualquier cosa que necesiten en este espacio de clase o que quieran comentar. Ahí me pueden escribir. Hoy tenemos una clase muy interesante con Nora Sarasgat. Vamos a hablar de liderazgo y autonomía. Va a hablar ella, yo no voy a hablar, que es la especialista. Nora es consultora en Welcome, es consultora hace más de 30 años. Tengo acá el machete. Es coach, facilitadora y especialista en desarrollo de personas y organizaciones. Y trae este tema puntual, particular sobre liderazgo que va a compartirnos hoy. Bienvenida, Nora, gracias por estar acá, gracias a todos por participar. Te cedo la palabra, cualquier cosa, aquí estoy para asistirlos. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. De mi parte también, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a arrancar con una encuesta, eh, con una encuesta muy breve. Yo les voy a pedir que piensen en una persona del equipo de colaboradores o colaboradoras, los que tienen, y si no, alguna persona de su entorno de trabajo, ¿sí? Y pensando en esa persona, ¿cómo la describirían? ¿Sí? Y aquí aparecen dos preguntas. La primera es si es una persona autónoma, si es poco autónoma, si depende de la situación. Pueden ir votando. Y después la segunda pregunta. Les dejo unos instantes para que puedan votar. Ahí aparecen las primeras votaciones. Dejo unos momentitos porque falta mucha gente que vote. Mientras se van sumando, les voy contando a los que se van sumando que estamos con una votación para iniciar, ¿sí? Pensando en una persona concreta del equipo de ustedes, donde ustedes sean líderes o donde ustedes participen, ¿sí? Y que pensando en esa persona contesten estas dos preguntas. Dejamos unos minutitos más para tratar de tener la mayor cantidad de personas que puedan votar. Sigue entrando Y mucha gente, ¿eh? sí, por eso. eh, estoy viendo que van entrando. Les voy contando, sí, tenemos una votación. ¿m? En este momento, en línea, una votación. Los que se van sumando también pueden ir votando. Y en un minuto más voy a cerrar la votación con los que tengamos. Les voy a mostrar los resultados y después vamos a meternos en el tema, porque ya los voy a retomar oportunamente. ¿Sí? Dejo un segundito más por si alguien no votó y quiere hacerlo. Tenemos hasta ahora unos 42 votos más o menos y más gente. Pero voy a cerrar la votación para que podamos ver hasta ahora por lo menos qué fue lo que pasó con los resultados. Y hay alguna, digamos, el 38% pensando en esa persona dijo que es una persona autónoma. Están viendo los resultados, ¿verdad? Veo algunas cabezas que me hacen que sí, gracias. Que es una persona poco autónoma, y hay el 29%, y depende de la situación, el 33%. Muy bien. La segunda pregunta, resulta que algunas personas se sorprendieron porque esa persona, ¿no?, fue más autónoma de lo que esperaban, el 36%, menos autónoma, el 50%, y solo el 14% dice que es bastante consistente siempre. ¿Está bien? Vamos a aparcar esto ahora. Eh, yo después voy a volver porque quiero relacionar parte de lo que vamos a
conversar acá con esta encuesta que acabamos de hacer. Pero lo primero que quiero comentar y compartir con ustedes es por qué me surgió este tema, ¿sí? ¿Por qué me pareció que valía la pena hablar de esto? En principio, en distintos comentarios, en cursos, sobre todo de delegación, de motivación, de liderazgo en general, aparece la preocupación de los líderes respecto de las personas autónomas y la falta de, sobre todo sobre la falta de autonomía, pero con una sensación de desligarse, ¿no? Como que el líder no tuviera nada que ver con esto. Y por otro lado, comentarios de quienes son colaboradores, fundamentalmente quejándose del micromanagement, ¿no? Y en ambos casos, no tener muy claro qué hacemos con esto, ¿no? Los líderes también diciendo que necesitan hacer micromanagement para que las cosas ocurran. Y entonces ahí dije, bueno, acá hay algo para trabajar puntualmente, porque en general vamos tomando el tema de la autonomía en el medio de otros temas y no logramos profundizar verdaderamente en esta cuestión. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es compartir con ustedes una presentación, ¿sí? Eh, y empezar a conversar un poquito sobre estos temas, ¿sí? Eh, Vamos a hacer una historia en 3 actos, ¿sí? Y el primer acto es sobre una creencia fija, pero vamos a hablar de una creencia fija y limitante, que ese es uno de los problemas de las creencias fijas, ¿sí? ¿Cuál es la creencia fija? Que las personas son autónomas o no lo son, ¿sí? Eh, y esto es un poco lo que aparece en la votación, ¿no? Porque en la votación es una pregunta trampa, ¿no? Pero tengo una persona en mi equipo, es autónoma, y entonces hubo muchos de ustedes que contestaron que sí, o no es autónoma, pero resulta que la autonomía no es una condición, ¿sí? Es una competencia. Y es una competencia que es situacional. Y cuando decimos que es una competencia situacional es porque las situaciones que depende del contexto, depende de la tarea, depende del vínculo con el equipo, con el líder, etcétera. Es decir, y esto lo digo y probablemente lo voy a repetir en otro momento de la charla, que puede ser que haya personas que se manejan con mucha autonomía en unas tareas y en otras requieren un acompañamiento, porque no es la persona autónoma, sino la persona en relación con la tarea, vuelvo a insistir, y entonces se desarrolla. Esto no es una condición, sino que es algo que se desarrolla y que no viene en el ADN, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Que de esta creencia fija y limitante, ¿no? En principio no se piensa en las condiciones para que la autonomía se desarrolle ni en el rol del líder en relación con esto, sino que lo que se hace es clasificar, ¿no? La primera consecuencia es la clasificación. Se clasifican personas autónomas o no autónomas o dependientes y se actúa en consecuencia. Alguno de ustedes habrá escuchado hablar del efecto Pigmalión, ¿no? Si no lo escucharon, los invito a que busquen por ahí en la IA, que hay un montón de información y un montón de ejemplos que se dan sobre esto, que fue estudiado, porque lo que hace cuando uno clasifica y actúa en consecuencia es que se refuerza ese comportamiento que uno está observando, en muchos casos, ¿sí? Esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que si consideramos que son personas dependientes, nunca consiguen las condiciones para desarrollarse, ¿sí? Estos son un sector. Y el otro, ¿sí? Es que las personas supuestamente autónomas, vuelvo a decir, porque no es la persona, se sobreexigen y esa sobreexigencia no tiene una red de contención, ¿sí? Porque por eso hablamos en esta situación de un continuo,
¿no? Entre la dependencia y esa supuesta autonomía en la que nos vamos a referir enseguida en el segundo acto, ¿sí? Pero hay algo más, ¿no? Que tiene que ver con la motivación, porque parte de los comentarios que yo les decía al principio, en los cursos, en coaching, que aparece de parte de los líderes, es, bueno, y las personas no se sienten motivadas, no quieren tomar nuevos desafíos, etcétera, ¿no? Y resulta que hay un autor que algunos de ustedes a lo mejor conocen, que es Daniel Pink, que viene estudiando mucho el tema de la motivación, y él dice que en todos los trabajos que requieren algo de nuestro eh, cerebro prefrontal, digamos, que es lo que nos hace básicamente humanos, es decir, algo de análisis, algo de síntesis, algo de toma de decisiones, algo de iniciativa, etcétera, y que hoy podríamos decir que casi todos los trabajos requieren algo de esto. Él dice que hay tres pilares, después les cuento un poquito más sobre esto, pero que hay tres pilares en los que se basa la autonomía en ese contexto de trabajo que estamos diciendo, y uno de esos tres pilares es la autonomía. Pero ¿en qué consiste la autonomía? ¿No? La autonomía es cuando la persona tiene algún control sobre su propio trabajo, control y toma de decisiones sobre su propio trabajo. Y esa toma de decisiones, ¿no? Puede tener que ver con los tiempos, puede tener que ver con los tiempos del proceso, me refiero, puede tener que ver con el equipo que se selecciona, puede tener que ver con la metodología, etcétera. Y esa experiencia no surge sola, es decir, la autonomía se crea con ciertas condiciones y cierta gradualidad. Les quiero mostrar un dato antes de pasar al segundo acto, que aparece en el último informe de Accenture y que dice que un 60% de los grandes empleadores utiliza algunas herramientas para hacer un seguimiento de la actividad de sus equipos, de las personas y los equipos. Muchos de ustedes deben conocer. Quieren saber, o sea, se mantienen en muchos casos el trabajo virtual, se mantiene el home office en algunos casos. Ya sabemos que muchas organizaciones están cada vez volviendo más a las oficinas, pero con un seguimiento de qué está haciendo la persona, en qué momento, si está conectada, si no está conectada, y si está conectada, haciendo qué, y etcétera. Y esto, en relación con la autonomía, y en principio podríamos decir que es un contrasentido. ¿Sí? Por lo menos es una contradicción. Si se necesita trabajar en el control con la autonomía se lleva bastante de los pelos. ¿Sí? Antes de pasar al segundo acto, yo quiero hacer una reflexión con ustedes. ¿Sí? Pensemos en una persona que entra a una organización. Algo comenté en alguno de los reels que probablemente algunos de ustedes estuvieron viendo. Eh, y quiero volver a comentar esto. Una persona entra a una organización, a un área nueva, a un trabajo nuevo, ¿sí? Y se mueve de manera totalmente autónoma. Y esto lo digo y lo repito porque en una evaluación de potencial que hice hace unos años, ocurrió de una persona que se jactaba de esto. Y resulta que si eso sucediera, tendríamos que pensar que esa persona es irresponsable. Porque a santo de qué tiene tanta autonomía. No conoce la organización, no conoce su equipo, no conoce a su líder, no conoce los procesos, las herramientas. ¿Por qué sería autónoma? Ahora, es cierto que si las personas ya tienen desarrollada esta parte o una parte de esta competencia, la curva de aprendizaje probablemente sea más rápida. Es cierto esto, está muy bien. Ahora, hay un momento hasta que ocurre esa curva de aprendizaje, que hay una necesidad de acompañamiento, de guía, de escucha, de monitoreo. ¿Hasta cuándo? Este es el punto. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Sí?
Y algo que se hace muy poco en liderazgo en general, no solo en relación con este tema, es preguntar. Bueno, en comunicación en general, ¿no? Las adultas y los adultos preguntamos bastante poco y bastante mal. Pero si nosotros preguntáramos más, ¿no? Y a lo mejor una pregunta, y después voy a profundizar también sobre esto, es ¿cómo lo harías? Preguntarle al colaborador, ¿cómo lo harías? Porque esa pregunta nos da dos posibilidades. O ayuda a reorientar o nos muestra como líderes y le muestra al colaborador como para generar la autoconfianza y la confianza nuestra en esa persona de que está por el camino correcto. Pero como preguntamos poco y preguntamos mal, entonces no llegamos a esa instancia. ¿Está bien? Vuelvo a la presentación para poder ir al segundo acto, ¿sí? Y el segundo acto, si es que esto me deja, ahí vamos, es cuál es el error conceptual más importante alrededor de esto, ¿sí? Podemos decir que delegar supone que de parte del colaborador hay competencia, hay accountability, hay compromiso, por lo menos demostrado en algunas cosas, una posibilidad de tomar decisiones y autonomía. ¿Está bien? Pero resulta que delegar, también lo dije en alguno de los reels, no es abdicar. Esto ya se los conté, con lo cual no lo vamos a repetir. Vamos al slide siguiente. También se los dije que no es delegación, es abdicación o abandono si se acompaña sin sostén. Vamos a la pantalla siguiente. Ahí estamos. Genial. Y lo que decimos en esa pantalla es esto que les estaba diciendo de cuándo se produce, porque nosotros estamos hablando de autonomía también como una posibilidad de desarrollo, como una alternativa de desarrollo del colaborador. Entonces, cuando decimos que no aprende, ¿no? Es, sí, a lo mejor hace las cosas. Ahora, la experiencia sola no necesariamente produce aprendizaje. ¿Está bien? Eh, para que se produzca un aprendizaje hay una condición que es la reflexión. Y en muchos casos la reflexión con otra persona, que en este caso puede ser el líder, es parte de lo que ayuda a que haya aprendizaje, haya cambios en relación con eso o se refuerce un comportamiento que está generando buenos resultados. ¿Sí? Ahora, cuando no ocurre esto porque hay este abandono del que estamos hablando, indudablemente no existe ese aprendizaje, no existe ese desarrollo. ¿Está bien? Eh, el tema es que las personas no nos comunicamos con la intención del otro, sino con lo que percibimos de la intención de la otra persona. ¿Sí? Entonces, del micromanagement, lo que se percibe en la mayoría de los casos es falta de confianza. Y del abandono, lo que se percibe es falta de relevancia. No me importa, ¿sí? No tiene sentido, ¿para qué hacemos esto? ¿Está bien? Entonces, dicho esto, lo que yo les voy a pedir, antes de pasar al tercer acto, donde se va a responder alguna, creo que alguien preguntó algo en el chat, el tercer acto es un modelo de desarrollo, pero antes de pasar ahí, yo lo que les voy a pedir es que en el chat, rápidamente, volviendo a pensar en la persona que pensaron cuando contestaron la encuesta, piensen si tienden, pongan una M si tienden al micromanagement con esa persona, una A si tienden al abandono, suena fuerte, ¿no? Pero no importa, y una E si creen estar en el medio, o sea, el equilibrio. ¿Está bien? Vayan poniendo en el chat, yo lo miro, porque me interesa ver qué letras aparecen, y luego iremos al micromanagement.
A ver, no veo Muchas E, ¿eh? cómo. Muchas E veo yo. Muchas E. Genial. A ver, sigo mirando. ¿Aparece alguna M, Pau? Aparecen, aparecen, sí. Aparece. Bien, bien. Em, ¿Para qué hacemos esto? En realidad no es para dejar expuesto a nadie, obviamente, solo para reflexionar. ¿Por qué necesitamos reflexionar sobre esto? Porque hoy, ahora que estamos todos pensando en estos temas, y muchas veces nos da como una impresión de decir, ay, si yo estoy haciendo micromanagement, ¿cómo puede pasar esto, no? Recordemos al principio que yo les decía cómo me surge este tema, y este tema me surge porque, no sé ustedes, nunca los vi trabajar, no conozco a sus equipos, pero es algo que se escucha mucho, mucho todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, muy importante que sigamos reflexionando en si estamos en ese punto que estoy dudosa, a lo mejor estoy haciendo micromanagement, a lo mejor es bueno tener una conversación de cómo lo está percibiendo la otra persona. Pero ahora nos vamos a meter en eso. Vamos al siguiente slide donde nos metemos con el tercer acto. Estamos en, Y estamos en el tercer acto. estamos en el tercer acto. Entré en el modelo de las cuatro posiciones. ¿Me adelanté? Bien, exactamente, el modelo de las cuatro posiciones. Y entonces ahí vamos a ver, este modelo surge, digamos, del modelo de liderazgo situacional que muchos de ustedes deben conocer, pero es una adaptación del modelo de liderazgo situacional, pero ya no orientado al desempeño, sino orientado específicamente a la autonomía. Yo vuelvo a decir que la autonomía eh, se conquista, se va conquistando y se conquista en etapas, ¿sí? No es lineal, no es igual para todas las personas, no podemos definir un tiempo, ¿está bien? Y no es igual tampoco para todas las tareas que las personas tienen que hacer. Pero este modelo nos ayuda a pensar cómo podemos ir progresando, ¿no? en este proceso de autonomía. Entonces, primer etapa es lo que se llama el andamiaje, ¿sí? La persona tiene poca competencia, poco conocimiento, y el rol del líder es enseñar, mostrar y dar estructura. La segunda etapa es el copilotaje, donde la persona tiene algo de mayor competencia, ¿sí? Perdón, se dejó Sí, de compartir la presentación. Qué bárbaro. Ahí les vuelvo a compartir. Gracias por avisar. muchas gracias. Tenemos problemas de técnicos. Sí, ahí Ah, y estaría ahí apareció. compartiéndose. Yo ahora la Bien. veo también. Qué Qué bien. maravilla. Bien, decía, la segunda etapa, ¿sí? La etapa de copilotaje. Y esta etapa es súper importante porque la persona ya tiene algo más de competencia y entonces el rol del líder es acompañar, validar y dar feedback. Y acá me detengo un momento por esta cuestión del dar feedback. Requeriría otra charla como esta, el tema, pero solo una pinceladita que me parece muy importante. Cuando hablamos de feedback, muchísimas veces el feedback se piensa en el marco de la gestión del desempeño y al término de un periodo y en el mejor de los casos 2 veces al año. ¿Sí? Pero cuando estamos pensando en el tema de la autonomía y en el desarrollo de la autonomía, el feedback continuo, ¿sí? Donde lo que vamos haciendo en esa conversación de feedback es reforzar algún comportamiento, corregir a lo largo del proceso.
porque el feedback que damos a fin de año o a principio de año, depende cómo sea el sistema de gestión de nuestra compañía, es un feedback de resultados. ¿Llegó al objetivo o no llegó al objetivo? ¿Alcanzó ese nivel de la competencia o no lo alcanzó? Pero acá, cuando estamos hablando de desarrollo de la autonomía, ¿sí? Estamos hablando de cómo acompañar ese proceso de desarrollo. Y para eso tenemos que ir dando feedback de cómo está resultando, ¿sí? Y qué cosas está haciendo bien, porque eso favorece la autoconfianza, y qué cosas tiene que ir corrigiendo. ¿Está bien? Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa se llama red de seguridad, porque el colaborador ya tiene, o la colaboradora tiene una competencia más sólida. Fantástico. Y este es el momento clave. Este es el momento clave, que yo lo mencioné antes, pero lo retomo ahora, de la necesidad de preguntar. El rol del líder es consultar, preguntar, escuchar. Y a lo mejor la solución que propone el colaborador es distinta, no necesariamente incorrecta, ¿sí? Entonces, escuchar, repreguntar por qué lo pensó así, ¿no? ¿Cuál es su lógica en esa idea que propone? Y entonces poder validar, y al validar, poder generar esa autoconfianza, y vuelvo a decir, la autoconfianza del colaborador y la confianza nuestra en que sí, sí, está pudiendo tomar decisiones y decisiones adecuadas, correctas. ¿Está bien? Y entonces podemos ir a la cuarta etapa. Y la cuarta etapa es la autonomía real. Ahora, fíjense, y acá decimos, ¿dónde está la diferencia? Porque es estar disponible, no presente, disponible, y ahora también voy a hacer una aclaración, pero hacer un seguimiento programado. ¿Por qué? Bueno, en muchas oficinas o en muchas empresas ya no hay oficina del jefe, ¿no? Entonces antes la frase era, mi puerta siempre está abierta, ¿no? Yo lo digo un poco socarronamente, ¿no? Vos vení cuando quieras, mi puerta está siempre abierta. Esto no es seguimiento, porque para que alguien se atreva a ir, ¿no? Tienen que estar dadas, se atrevan, me refiero que le parezca que es parte de la dinámica natural de trabajo, tienen que estar creadas las condiciones, tienen que estar creados los espacios conversacionales como para que esto de verdad sea posible, con oficina, sin oficina, con puerta, sin puerta, no importa. Y para que eso se cree, tiene que haber espacios de seguimiento programado. ¿Cada cuánto nos vamos a reunir para conversar? Aunque todo esté bien. Y que esa conversación no sea exclusivamente operativa. ¿Sí? Porque la conversación operativa se refiere a qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Ahora, ¿cómo se siente la persona con esto? ¿Qué cosas está aprendiendo? ¿Qué necesita? Todo preguntas. ¿Sí? ¿Cómo se está proyectando? Si hay otras cosas que necesita saber, desarrollar, otras áreas con las que debería interactuar, ¿sí? Porque esto es parte también del desarrollo, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las palancas que tiene el líder para trabajar sobre esto? Y ahí pasamos, por favor, Pau, de slide. Las tres palancas del líder, y ahí volvemos a Pink, ¿no? Son, por un lado, la claridad en la tarea, poder pensar. La persona sabe exactamente qué se espera de ese trabajo, de esa tarea, cómo se espera que lo haga y por qué importa. Eso conecta con el propósito. Yo les dije, hay tres elementos que identifica Pink en la motivación. Uno es propósito, otro es autonomía y otro es maestría. Y esta primera pregunta conecta con el propósito, que las personas entiendan qué están haciendo y para qué sirve lo que están haciendo. Esto muchas veces nos pone en un desafío,
a quienes lideramos, porque a veces nosotros no sabemos para qué sirve. Y esto es interesante, ¿no? Si yo le tengo que explicar a otra persona para qué está haciendo esa tarea y no lo puedo explicar, y a lo mejor esa tarea que en algún momento tuvo sentido, hoy ya no la tiene. Buena oportunidad para dejar de hacerla, ¿no? Digo, entonces esta pregunta es una pregunta que primero desafía al líder y después, ¿no?, la podemos aclarar al colaborador. La siguiente palanca es cuál es el espacio de decisión que tiene la persona, ¿no? ¿Tiene un margen real para tomar algún tipo de decisión? En todos los trabajos, en todas las tareas, yo me animo a decirlo con esta contundencia que lo estoy diciendo, existe un margen de decisión en todos los trabajos. El tema es si le damos ese margen de decisión o no se lo damos al colaborador, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo en esto de la autonomía, una vez que fui a una fábrica de galletitas, ¿no? Y había unas señoras, era un trabajo que podríamos decir muy repetitivo, pero eran todas señoras, mujeres grandes, que su trabajo era sacar las galletitas rotas de la línea que iba a empaque, ¿no? Y tenían un margen de decisión. ¿Por qué? Porque ellas decidían cuánto de rotita admitían y cuánto no. Por supuesto había algunos parámetros, pero había una parte que era una decisión de ellas, porque era visual, ¿sí? Y esas las sacaban o las dejaban. Ahora, ¿cuánto le dejamos a cada persona? ¿Cuánta decisión? Y de nuevo, no dejarle un total margen de decisión a personas sin conocimiento, sin experiencia, la verdad sería una falta de responsabilidad de parte del líder. Pero empezar a dejarle margen de decisión e ir monitoreando esas decisiones en conjunto, eso es parte de lo que desarrolla autonomía. Y el tercer elemento, la tercera palanca, ya lo hemos mencionado, pero viene bien reforzarlo, es un feedback de calidad. Porque el feedback de calidad es el que ayuda a que se desarrolle este elemento del que habla Pink, que es la maestría. Si a las personas nos dan la oportunidad, queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y esto también desafía un paradigma, ¿sí? La autonomía y la maestría que dice Pink desafía paradigmas porque hay un paradigma muy usado en las organizaciones que dice que las personas trabajan lo menos posible y trabajan más o menos, salvo que alguien las controle. Esto es un paradigma muy extendido en las organizaciones y responde a la lógica del control. ¿Está bien? Y lo que dice Pink no es así. Miren, justamente no es así. Las personas se van a sentir motivadas si le damos la oportunidad de ser más autónomas y de trabajar, digamos, y de desarrollar su maestría. Quieren hacerlo mejor. Pero ¿cómo hacen para hacerlo mejor? Y una de las llaves que tenemos para esto es un buen feedback. Y un feedback específico, concreto, etc. ¿Está bien? Entonces, yo les diría que un líder, podemos pasar, Pau, un líder que desarrolla autonomía. El otro día escuché a un joven profesional y me espantó que en un ejercicio dijo, esta tarea démosela al líder porque igual es el que menos trabaja. Y yo dije, wow, ¿no? Qué imagen, ¿no? Los líderes son los que menos trabajan. Y entonces pienso que sí, que a veces no se ve tanto el trabajo de un líder, pero lo que debería suceder es que no trabaje menos, sino que trabaje distinto, ¿no? Y el trabajo de hacer y controlar nos da la ilusión de trabajar mucho, ¿sí? Pero estamos reemplazando el trabajo de otros, ¿no? Cuando el verdadero trabajo de un líder debiera ser diseñar
buenas condiciones para que las personas puedan hacer su trabajo y hacerlo de la manera más autónoma posible, ¿no? Acompañar de tal manera para que las personas se sientan seguras y tranquilas para poder hacer su trabajo de la manera más autónoma posible. ¿Está bien? Yo les diría que hay algunas preguntas que nos podríamos llevar, ¿no? Y después abro el espacio para preguntas, comentarios y todo lo que quieran. Podemos pasar al último slide. Eh, Pensar, siendo cada uno y cada una honesto consigo mismo, con qué personas del equipo están en cada una de las posiciones, ¿no? Están en cada una de las posiciones, de las etapas que hablábamos antes, el andamiaje, el copilotaje, la red de seguridad o la autonomía real. Y si esas personas están en cierto grado de madurez y nosotros como líderes estamos actuando en consecuencia, ¿no? Porque podemos ver que las personas están en cierto grado de madurez en relación a cada una de las tareas, vuelvo a insistir. ¿Estamos actuando en consecuencia? Y si no, y ahí le podés dar entrada al último, y si no, si hay una brecha, ya hay algo que podemos empezar a hacer hoy, mañana, ¿no? Que a veces no siempre, ¿no? No siempre es un plan, sino que a veces es poder tener buenas conversaciones donde hay una brecha, ¿no? Es, es ver con la otra, junto con, no es algo que debiera ser solo el líder o la líder, sino que es junto con cómo construir una forma de acompañamiento que sea funcional a ambas partes. ¿Sí? Ese es el desafío que en principio les propongo y les dejo como idea para esto. Así que con esto iríamos cerrando y quedo abierta, cierro por un lado y abro por otro a comentarios, preguntas que quieran hacer de todo lo que se escuchó. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias por los aplausos. Nora, yo te quiero preguntar, esto que hablabas de los distintos paradigmas, ¿no? Del control y demás que están, a veces están arraigados en las empresas. ¿Qué pensás vos o cómo trabajar este concepto que también se usó mucho, que cuando uno delega la tarea, pero no la responsabilidad? Gran pregunta. Marcela, ¿no? Sí, Marcela. Sí. Es una gran pregunta, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿la responsabilidad se delega? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Se delega o no se delega? Depende del Veo puesto unas de la cabezas, persona. De un mando depende del medio o puesto. un gerente, la responsabilidad se delega, pero depende del rol y la función que cumpla la persona. Ajá, Para bien. Algunas personas hacen así, otras dicen Romina en el depende, chat dice que no. Yo otros creo dicen que no. Bueno, yo creo que uno es responsable de su team siempre. O sea, uno puede permitir que tomen decisiones, puede enseñarles las cuatro etapas de la delegación, un montón de cosas podemos hacer, ¿sí? Pero en todo momento somos responsables de las actitudes y las decisiones que toman. Por eso cuando hiciste la pregunta antes si en realidad hacemos micromanagement, o sea, si estamos encima o no estamos encima, si les damos autonomía o no les damos autonomía, me puse a pensar en realidad y dije, si yo le estoy dando la posibilidad de que tome decisiones, pero le pongo una pauta, le digo, ojo, que las decisiones que implican un riesgo económico financiero grande para la institución, para la empresa o para lo que sea, ¿no? Hay que consultarlo.
no sé si no estoy poniendo un límite ahí. O sea, no sé si ahí estoy, claro, si ahí estoy haciendo un micromanagement. Entonces ahí me entró la duda y no supe bien qué contestar. Ok, ok, ahí vamos, vamos por partes, vamos por partes. Yo les diría, lo primero que diría es, eh, hay una porción de responsabilidad que si no delegamos esa porción de la responsabilidad, no hay posibilidad de que la otra persona tome decisiones. Esto no quiere decir que la responsabilidad última, ¿sí? Hay una responsabilidad última que se queda el líder porque es quien delegó. ¿Está bien? Entonces, por supuesto que no es que, ahí es donde decimos, no hay abandono. No es que, bueno, como te lo delegué, ahora todo es un problema tuyo, ¿sí? Pero para que la otra persona tome decisiones, sí, por supuesto que hay que delegar una parte de responsabilidad, una porción de responsabilidad que corresponde a eso que delegué. Pero esto que plantea Sergio me parece muy interesante porque Paula Molinari explica entre los pasos, ¿no?, que debiéramos tener en cuenta en el proceso de delegación, que tenemos que fijar se me fue el nombre, ella lo llama, ay, ayúdame Adri, eh, un, se me fue el nombre, bueno, pero es como cuáles son los límites Marco. de esto que delegamos, ¿sí? Estos límites que plantea Sergio es hasta dónde podés tomar decisiones sin consultarme, ¿sí? Y a partir de dónde me tenés que empezar a consultar. Es como si uno dijera, y esto vale en lo económico y en otras cosas, ¿no? Hasta un contrato de tal valor, podés tomar la decisión sin consultarme. A partir de tal valor, me tenés que empezar a consultar, ¿sí? Pero ¿por qué tengo que poner ese parámetro? Porque si no, me van a consultar todas las cosas que impliquen ¿cómo sabe la persona cuál es el riesgo económico grande? ¿Sí? Le tengo que poner un valor. Pero esto vale lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, mira, para hablar con tales áreas, para comunicarte con tales áreas, sin ningún problema. Hacelo sin consultarme. Con tal área que tenemos alguna situación de dificultad, conflicto, conversémoslo antes. O hasta tales niveles jerárquicos, manejate con libertad, ¿sí? A partir de tal nivel, porque esto tiene que ver con la cultura de la organización también. ¿Está bien? Entonces, es muy pertinente. Si yo no pongo esa claridad, ¿sí?, cuando estoy delegando, ahí empiezo a hacer micromanagement. Y la sensación cuando ustedes hacen micromanagement, que muchos la deben tener, es, ¿por qué me consulta esto? Si eso lo podría decidir solo, ¿no? Claro, cuando tenemos ese pensamiento, es porque a lo mejor no está lo suficientemente claro hasta dónde puede decidir solo. ¿Se ve? Nora, hay ¿Qué varias más? preguntas en el chat. Sí, ¿me cantás? Leo en orden de aparición. Guillermo Dale. pregunta, cómo dar feed forward retroalimentación de desarrollo efectivo? Oh, tenemos para una hora más, si quieren. ¿Cómo dar feed forward para los que no están en el tema o no conocen el término? Es toda una técnica, pero básicamente de lo que se trata es no de hablar del pasado como se habla en feedback, qué cosas se hicieron, bien, regular o mal, sino hablar de futuro, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora para que las cosas sucedan distinto y mejor o igual de bien que están sucediendo ahora. La pregunta de cómo hacerlo es una pregunta un poco amplia. No sé por dónde empezar. En principio, lo que facilita mucho es la regularidad, ¿sí? Es con qué frecuencia podemos tener conversaciones de feed forward. Y lo que me parece importante es que una buena conversación de feedback, ¿sí?, porque son
como dos dispositivos complementarios, el feedback y el feed forward. Entonces, una buena conversación de feedback puede terminar con un feed forward. Justamente lo que enriquece el feedback es eso. Y fíjense que muchas veces cuando después de conversaciones de feedback no sucede nada, quiero decir, no decimos no hubo cambios, ¿no? Es porque no hubo feed forward. ¿Sí? Porque nos quedamos en la descripción de qué es lo que no se hizo, lo que no se hizo bien, ¿no? Pero no hubo una propuesta ni del colaborador ni nuestra de cómo cambiar esa situación de cara al futuro. Pero no en intencionalidad, sino en acciones, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo lo voy a intentar cambiar y hacerlo bien. Pero la verdad que la intención hay que convertirla en acción. ¿Está bien? No sé si contesta esto la pregunta. ¿Vamos con otra? Dale. Vale. Marisol pregunta, ¿cómo controlar tareas y hacer seguimiento sin caer en el micromanagement? Mm. Ya la palabra controlar nos complica. Ya nos complica. Porque el tema es, tenemos que controlar tareas, tenemos que hacer seguimiento. ¿De qué hacemos seguimiento? ¿De tareas, de objetivos, de procesos? ¿De qué? Pero además, ¿por qué continuamente tenemos que hacer esto? Porque el tema, eh, yo lo dije en un reel, lo repito ahora, no hay un problema en hacer micromanagement, un tiempo, ¿sí? No es un problema. El tema es cuando se prolonga en el tiempo. ¿Por qué alguien necesitaría continuamente que se le estuviera atrás del control de la tarea? ¿Por qué no puede despegar la persona y no puede despegar el líder? ¿Sí? Entonces, el tema es poder ir de nuevo. Siempre son conversaciones. Lo que más debiéramos hacer quienes lideramos es conversar, ¿no? ¿Qué necesita esa persona para poder hacer su trabajo de una forma más autónoma? Entonces, no hace falta que lo decidan ustedes solos en su cabeza. Eso se construye con la otra persona, porque lo que necesita esta persona para esta tarea es distinto de lo que necesita otra persona para esa tarea. Y también lo que ustedes necesitan, ¿no? Para ustedes quedarse tranquilos de que si no estoy encima, ¿no? La tarea se va a hacer igual. Pero esto lo tengo que conversar, ¿sí? Aclararle además a la persona que nosotros no queremos estar encima. ¿Y cómo hacemos para eso? ¿Sí? ¿Qué necesito yo y qué necesita la otra persona? Nora, permiso, Sí, si puedo aportar algo de sí, varios años claro, manejando una pyme familiar de la cual soy qué dueña bien. y bueno, dedico mucho tiempo y mucho esfuerzo para ser una mejor líder. Y lo que quería aportar es que muchas veces lo que le falta a los líderes es tener la tranquilidad de que el equipo tenga no solamente los procesos, que sería algo básico que todo rol y función debe tener, sino también tener los objetivos del área y aquella información teórica en la cual esa persona se tiene que basar para decir, estoy haciendo las cosas bien, van de acuerdo a esto que se me fue dado en su momento, en una capacitación de inducción, en los roles. Digo, a veces pensamos que las personas saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pero no dedicamos tanto tiempo a armar estructuras eficientes de proceso, de flujos de definición de decisiones. Y eso es del líder, y uno se tiene que hacer cargo de eso, porque la mayoría de las veces los problemas son de comunicación, pero también son de que no hay bases claras de qué hay que hacer, cómo hay que hacer, por qué medio lo tengo que presentar. Entonces, bueno, después se arman todos estos líos, ¿no? Yo creo que empresas organizadas, no digo que no tienen este tipo de problemas, pero es mucho más efectivo saber cuál es el medio de comunicación por el cual me voy actualizando sobre el cumplimiento de tareas y en consecuencia que esas tareas vayan a ese objetivo, ¿no?
Sí, el tema, primero creo que no es exclusivo esta dificultad de las pymes, ni muchísimo menos, es algo que se escucha en todo tipo de organizaciones. Un poco es lo que conecta con lo que hablábamos antes del propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué se hace esto? ¿Sí? No solamente qué hacer y cómo hacerlo, sino para qué se hace, porque en el para qué es que uno puede también aportar otro tipo de valor y desarrollar maestría, que era la otra cosa que mencionábamos. Entonces, tener claro el objetivo, tener clara el qué, el cómo y el para qué ayuda un montón en este proceso de desarrollo de la autonomía, indudablemente. Gracias, Mónica, por el aporte. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Pau? Tenemos una última pregunta acá, Nora. Sí. Patricia pregunta, Nora, ¿qué recomendación le darías a un dueño que ejercita el micromanagement y pide que los cuadros medios se empoderen? El discurso difiere de la sincera voluntad o capacidad de soltar y delegar. Entiendo por dónde va esa pregunta. Eh, ¿Qué le diría al dueño? Y yo le diría que para que las personas puedan empoderarse, tiene que dejar de hacer micromanagement, en principio, ¿no? Y, y para dejar de hacer micromanagement, porque de nuevo, para dejar de hacer micromanagement hay que crear condiciones, ¿sí? Más allá de que hay personas que tienen más tendencia a hacerlo que otras, hay que crear las condiciones para poder dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo hace para confiar? ¿No? Y para confiar tiene que ir creando algunas condiciones y un ida y vuelta con esos líderes para que les permita decir, bueno, en esto confío y que la otra persona lo puede hacer, ¿no? Eh, la, la, mm, el puro discurso no es suficiente, es todo lo que venimos conversando acá. En principio creo que le vendría muy bien a ese líder tener algunas conversaciones, quizás de coaching, eh, como para trabajar esa manera de dejar de hacer micromanagement y ser consistente entre ese discurso y lo que está haciendo en relación con su equipo de reportes. Bueno, Bien, no sé si hay alguna pregunta más. acá en el chat no hay más preguntas, sin muchos agradecimientos. Igualmente ya estamos sobre la hora, así que si estamos todos de acuerdo, le podemos ir dando un cierre a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por la escucha, por un montón de cámaras prendidas, perdón por los problemas técnicos que tuvimos y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Van a recibir el material grabado para quienes quieran repasarlo vía mail y recuerden que si no están dentro de la comunidad de WhatsApp, pueden sumarse, que ahí también les mandamos las novedades. Tenemos próxima fecha para Academia Welcome, así que quienes quieran irse reservando el día 18 de junio vamos a tener un conversatorio sobre mentoring. Así que ya vayan poniéndolo en agenda. Este espacio es abierto, gratuito y tratamos que sea de la mayor calidad posible. Muchas gracias a todos y los esperamos para la próxima. Gracias.